para los practicantes de esta ciencia maravillosa de la gnosis y también, cómo no, para aquellos que no conocen el gnosticismo samaeliano contemporáneo, pero tienen una noción básica de lo que son los evangelios apócrifos. Entonces, esta noche hablaremos precisamente de eso, de los evangelios apócrifos, contestaremos sus preguntas, sus inquietudes y recomendaremos también alguna didáctica en el estudio para que podamos pues beneficiarnos todos de esta información, ¿no? La finalidad de la gnosis, como ya sabemos, es que nosotros se autorrealice la misma gnosis, la autognosis. Y esto es posible si nosotros buscamos la parte práctica de todo esto. Ante todo se necesita tener inquietudes, inquietudes de conocer, inquietudes de saber el por qué y para qué estamos aquí. Cuando no hay inquietudes, entonces no es posible que nosotros podamos ahondar en los misterios de la vida y de la muerte. Así que sigan compartiendo, por favor. Gracias por sus saludos. Suponemos con ese saludo que se escucha bien. Y bueno, vamos a ir entrando en el tema. ¿Cuáles son estos evangelios apócrifos? En este momento vamos a buscar con ustedes, mientras se conectan más personas, el significado de esas dos palabras, evangelios y apócrifo. Vamos a poner esta palabra en nuestro buscador y a ver qué nos dice el buscador. Bueno, se dice que según las referencias que existen, sobre todo en la Real Academia Española, en ese diccionario poderoso, se dice que apócrifo es un adjetivo calificativo, obviamente, como falso o fingido. Más también, como segunda opción al significado, nos da que es una obra especialmente literaria que ilustra al público, pero que es de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución, usado también como sustantivo masculino. Bueno, apócrifo entonces, para la mayor parte de los seres humanos, entienden el término como algo prohibido, tal vez, ¿no? Como algo de lo que no se debe hablar, como algo que se ocultó por un tiempo, como algo que no es oficial, como algo de lo que no se debe compartir, pero en realidad lo único que significa es que fueron estos documentos o estos libros no aceptados por la oficialización de la Iglesia en su momento, digamos, para ir a una fecha en el año 325 de nuestra era, cuando a cargo de Constantino el Grande, Constantino II, él convocó de hecho a un gran concilio donde asistieron no solamente representantes de una sola denominación religiosa, sino de varias, entre ellos los gnósticos que pues para el público ya tenían menos fuerza que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces se llegó a un acuerdo en donde definieron qué tipo de documentos, qué tipo de libros debían formar parte del nuevo Corpus Doctrinae, o la doctrina, o el cuerpo de doctrina que se ofrecería oficialmente a la humanidad. Pero los evangelios apócrifos son algo más. La misma palabra evangelio nos invita a reflexionar, porque Eva, ya sabemos que es Eva, la Eva mitológica, la primera mujer que según los mismos libros de los tiempos antiguos nos dicen que vivía en el Edén. Pero si estudiamos un poco más esa palabra, vemos que tiene el él o el masculino pluralizado también. Y luego el ios o líos nos recuerda al fuego. Entonces, evangelio, según el trasfondo esotérico profundo, significa Eva, mujer, hombre,
y el fuego, con el fuego. Diría el venerable maestro Samael Aun Weor que las obras gnósticas son siempre escritas por el fuego, con carbones encendidos. Los evangelios apócrifos son obras escritas por fuego, escritas por iniciados, y eso lo vamos a ir estudiando ahora. Decíamos entonces que como introducción podemos entender que los evangelios apócrifos son un conjunto de textos antiguos muy importantes que no fueron incluidos en el canon bíblico del Nuevo Testamento. En el Concilio de Nicea del año 325 de nuestra era, celebrado bajo la regencia de Constantino II, el Grande, es considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, y en él, como ya dijimos, se reunieron varias otras denominaciones también para abordar cuestiones decisivas sobre el futuro de la religión. Y obviamente en esas determinaciones, en esas decisiones que se tomaron, no se incluían los evangelios apócrifos como parte de su corpus doctrine. Algunos de los evangelios apócrifos más conocidos son clasificados en 3 categorías, a saber, los que hablan, relatan o comentan la infancia de Jesús en esos primeros años perdidos de Jesús, del primer año, desde que nace hasta los 12 años, y la otra parte, la vida adulta de Jesús, y luego los evangelios gnósticos. Vamos a comentarlos y a estudiarlos en ese orden. Primero hablemos de los evangelios de la infancia de Jesús. Recordemos que este resumen o estas palabras, este contenido de estos evangelios es diferente al contenido de los evangelios que sí fueron aceptados por la iglesia, de los cuales tenemos 4, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia de todo cristiano, de toda persona. Todos deberíamos tener, de hecho, una Biblia y descubrir el sentido espiritual profundo de la misma. Pero también hay escritos que hablan de que el 4.º evangelio, es decir, el de Juan, no fue en sí escrito por Juan, sino por María Magdalena. Algo tremendamente revolucionario. Hicimos una investigación hace años sobre eso y está aquí en nuestra página, en la nuevaeradeacuario.org, y nos invita a reflexionar, porque ¿qué papel jugó entonces María Magdalena en todo esto? Normalmente se nos presenta a Jesús solo en su obra, en su misión, pero en la Gnosis sabemos que él viajó por todo el Mediterráneo y por otros países acompañado de su esposa, que fue precisamente María Magdalena. Muy bien, entonces, estudiemos un poco los evangelios que hablan de la infancia de Jesús, ¿ok? Uno de ellos es el protoevangelio de Santiago. Este libro comienza con la historia de los padres de María, que se llamaban Joaquín y Ana, de María, la madre de Jesús, quienes se dice que no podían tener hijos, pues es lo que se dice ahí. Y después de muchas oraciones y súplicas, Ana concibe a María. El libro continúa con el relato de la infancia y juventud de María, incluyendo su presentación en el templo de Jerusalén y su matrimonio con el gran iniciado José. El protoevangelio de Santiago también describe el nacimiento de Jesús. Según el texto, María era todavía virgen cuando concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. El libro relata el viaje de María y José a Belén, el nacimiento de Jesús en un pesebre y la adoración de los pastores. El protoevangelio de Santiago es una fuente muy importante para conocer las tradiciones y creencias de los primeros cristianos sobre la infancia de María y Jesús, aunque no es considerado un texto canónico de la Iglesia oficial, ya explicamos por qué, ha tenido una gran influencia en el arte y la literatura cristiana. En los temas principales de este protoevangelio de Santiago se resalta la virginidad de María.
antes, durante y después del nacimiento de Jesús. De hecho, es el tema central del texto y se presenta como un elemento fundamental para la salvación. La infancia de María también es algo que se narra mucho, se resalta mucho en este protoevangelio. El libro ofrece detalles sobre la infancia y juventud de María, incluyendo nuevamente su presentación en el templo. En estos relatos resalta la virtud y gracia de María desde su temprana edad. Nos describe el nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores hacia él. Y estos eventos en este evangelio se presentan como el cumplimiento de las profecías y como una manifestación del amor de Dios, de la divinidad, por la humanidad, como una especie de vínculo o de conexión del hombre terrenal con la divinidad. Es decir, se ve en este evangelio a Jesús como el ungido, como aquel capaz de conectar al ser humano con su Creador. Se resalta también la relación de María con José. El texto aborda esa relación, destacando el papel de José como un protector de María y de Jesús. También tenemos en ese mismo, grupo de libros, el Evangelio de Tomás. Este Evangelio nos habla y nos narra una serie de episodios sobre la infancia de Jesús, desde los 5 hasta los 12 años. Y a diferencia de los evangelios canónicos, este texto se enfoca en los milagros y prodigios que Jesús realizó durante su niñez. Y vamos a mencionar esos milagros que se mencionan en el Evangelio de Tomás. Y nuevamente les digo, no se parecen en nada a los milagros que vemos en la Biblia, en los evangelios que sí fueron aceptados por la iglesia. Pero nosotros somos gnósticos y buscamos en todos los libros y vamos más allá. En estos evangelios, o en este evangelio específicamente de Tomás, se dice que de los milagros más destacados que Jesús realizó, como niño de hecho, de los 5 a los 12 años apenas, era dar vida a pájaros de barro que él mismo hacía. Él los creaba, los hacía, y luego les daba vida, soplándoles, demostrando con ellos su poder divino. Curaba a niños enfermos que padecían de diversas enfermedades, mostrando desde muy pequeños su compasión y además su poder para sanar. También resalta el caso de un amigo que muere al caer de un tejado. Jesús lo resucita, demostrando nuevamente su poder sobre la vida y la muerte. ¿Y qué diremos de ese caso también, ahí en el mismo Evangelio de Tomás, donde están jugando con niños, como era niño también, y Jesús no le gustó uno de los juegos y maldice a un niño que lo molesta? Y este niño, al maldecirlo Jesús, muere instantáneamente. Y después lo resucita para asombro de todos. Y hay otros milagros más o casos más, historias más que se narran de Jesús en esos evangelios que, como decíamos, van en un camino muy diferente a lo que conocemos de Jesús. Ya hablamos en videos anteriores también sobre los años perdidos de Jesús y cómo aprendió mucho de lo que nos enseñó en la India, en el Tíbet, etc. También existe el Evangelio de Mateo en este mismo grupo o bajo esta misma categoría de los que hablan de la niñez de Jesús. En este Evangelio de Mateo también se habla sobre la infancia de Jesús y describe a María además y también
describe la infancia misma de María como una niña muy piadosa que pasaba mucho tiempo en el templo. El texto también de Mateo narra varios milagros que Jesús realizó durante su infancia, también curando enfermos, resucitando muertos. Y ahí empieza a hablarse de la huida a Egipto, como Jesús y sus padres, José y María, tuvieron que salir a Egipto cuando Jesús era muy pequeño, pues estaban escapando, tratando de escapar de la persecución del rey Herodes, que había ordenado matar a todos los niños que tuvieran menos de 2 años, y de hecho mataron a muchísimos. Jesús, José y María salieron a Egipto avisados por un ángel y pudieron escaparse de esa suerte tremenda. Sobre la madre de Jesús, en la Gnosis, el gran maestro Samael Aumbeor nos dice lo siguiente: las diosas Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, María fueron personificadas todas en la madre del hierofante Jesús. La hebrea María fue una gran iniciada. Esto lo sabe todo ocultista. Todas estas diosas madres bien pueden representar la madre divina Kundalini, de la cual nace siempre el verbo universal de la vida. En el Pistis Sophia, que es un libro también que no aparece en la Biblia normal de la gente, pero que es muy importante y se sabe que son las palabras directas de Jesús a sus discípulos, se le da palabra a María. Y ella dice: mi Señor, al interpretar la Escritura, por lo que respecta a las palabras que tu poder expresara profetizando a través de David, la gracia y la virtud se encontraron, y la virtud y la paz se besaron una a otra. La verdad brotó de la tierra y la virtud miró hacia abajo desde el cielo. Tu poder profetizó también sobre ti. Esto está en el Pistis Sophia, capítulo 61. Entonces, en los evangelios apócrifos que hablan de la infancia de Jesús, como en el Pistis Sophia, nos dan claves importantes para entender que María era una gran iniciada gnóstica como José, y que Jesús nació precisamente para prepararse y cumplir su gran misión en un matrimonio gnóstico de iniciados. Recordemos que también María, antes de casarse con José, pues sometieron a José a pruebas tremendas. Y entre varios dijeron: María será la esposa de aquel que haga reverdecer su vara, una vara seca de un árbol X. Y las dejaron ahí, y al día siguiente volvieron los que estaban dirigiendo todo eso y descubrieron que la vara de José, que fue también sorpresa para él, pues él ya era mucho mayor que María, había florecido y las de los otros no, que eran más jóvenes. Entonces obviamente María se casa con José. José es un protector de María y del Hijo que venía a la luz, y entonces tenemos al gran maestro Jesús de Nazaret, del cual tratan todos estos evangelios. Vamos ahora a ver un poco de los evangelios ya judio-cristianos, los que hablan más que nada, ya no de la niñez de Jesús, sino de un poco de su vida pública. Entre ellos encontramos, primero que nada, el evangelio de los Hebreos. Este texto no se revela quién lo escribió, pero se cree que fue compuesto por un autor desconocido en el siglo II o III, después de Cristo, es decir, de nuestra era. Se le atribuyó el título de los Hebreos probablemente para enfatizar su conexión con la comunidad judío-cristiana primitiva. ¿Y de qué trata este Evangelio de los Hebreos? El Evangelio de los Hebreos se centra en varios aspectos de la vida y enseñanzas de Jesús, incluyendo el ministerio de Juan el Bautista. El texto describe el ministerio de Juan y su encuentro con Jesús en el río Jordán.
También el Sermón del Monte. Este texto apócrifo presenta su versión o una versión un poco diferente del Sermón del Monte, que contiene algunas enseñanzas únicas de Jesús. Vale la pena repasar este Evangelio de los Hebreos. Y pueden encontrarlo, de hecho, en nuestra página, abrirlo, y si no abre, pues buscar la manera de buscarlo en otra fuente, pero es importante. Y los Evangelios apócrifos de por sí no son muy largos, no son muy abundantes, pero sí cuesta un poco de trabajo comprender lo que nos dicen. También este libro narra varios de los milagros de Jesús, también curando enfermos y resucitando a los muertos. Y también, a diferencia de los demás, empieza a hablar ya de la crucifixión y resurrección del Gran Maestro. Enfatiza su divinidad y su poder sobre la muerte. También en esta categoría de los libros apócrifos que hablan más de lo que sabemos sobre la vida pública de Jesús, de su edad adulta, viene el Evangelio de los egipcios, del cual se encuentran dos versiones, de hecho. El primero, que se conoce a través de las citas de Clemente de Alejandría y otros padres de la Iglesia. Se cree que fue escrito en el siglo II y el texto tiene una visión gnóstica del cristianismo, o presenta ya esos tintes más gnósticos, porque nos habla a profundidad de lo que es la naturaleza de Dios. Nos habla también del origen del universo y de la salvación del alma, temas que no se detallan mucho en los demás escritos canónicos registrados. En el segundo de los Evangelios de los egipcios, texto que fue descubierto en Nag-Hammadi, entre ese grupo de textos apócrifos, en el año 1945, se cree que fue escrito en el siglo III y IV, según estudios que le hicieron, y también ahí ya vemos que resalta más la visión gnóstica del cristianismo. También nos habla de la creación del mundo, mas empieza ya a introducir términos y palabras y conceptos que nos hablan de la caída del hombre, cómo fue y por qué. Y también resaltan el papel de Jesús o Yeshua como el Salvador, como aquel que trae el mensaje de salvación para la humanidad. Y trae algunas otras narraciones que vienen ahí para hacernos entender también que eran algo diferentes estos textos a los aceptados por la Iglesia y nos hacen sospechar el por qué fueron eliminados de esa agrupación y no fueron aceptados también a formar parte de la Biblia que todos tienen en sus casas. Pensemos por un momento eso. En ese año del 325, en ese concilio, se decidió qué tipo de libros iban a formar parte de la Biblia que todos los seres humanos tenemos, bajo diferentes versiones y ediciones, pero digamos que en una forma generalizada es el mismo mensaje. Pero ¿por qué se ocultaron estos libros? ¿Por qué no se aceptaron? ¿Y por qué tuvieron que nuestros antepasados esconderlos después de ese concilio? Es obvio que los gnósticos fueron siempre perseguidos, lanzados a los leones, sacrificados. Tuvieron que irse a las cavernas o a las cuevas enormes y vivir ahí en muchos tiempos. La ciudad de Petra, por ejemplo, en Medio Oriente nos habla de eso, ¿no? Una ciudad en piedra, de hecho. Y hablemos un poco de los evangelios gnósticos. Ahora sí, los que ya, bajo mucho estudio, se han catalogado como evangelios gnósticos. ¿Por qué? Porque usan más el lenguaje, la terminología de la gnosis. Yo creo que en esto sí vamos a invertir un poco más de tiempo. Estos textos están influenciados notablemente por la corriente del gnosticismo en los tiempos de su redacción. Algunos de los más conocidos es el otro Evangelio de Tomás
Y este evangelio es una colección de 114 dichos de Jesús, muchos de los cuales se asemejan a los dichos que se encuentran en los evangelios canónicos. Sin embargo, el evangelio de Tomás también contiene dichos que son únicos de este texto y que reflejan las ideas gnósticas sobre la naturaleza de Jesús y la salvación. El gran maestro Samael Aun Weor, en el Pistis Sophia de Velado, da a este evangelio una explicación esotérica que nos conduce a valorar el trabajo sobre nuestra propia mente. Él nos dice: Tomás, el Tomás particular de cada uno de nosotros, solo acepta al instructor del mundo, al Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros. El Tomás que existe dentro de cada uno de nosotros deposita su mente en manos del Cristo íntimo y solo acepta al Cristo íntimo. El Evangelio de Tomás es maravilloso. Quien deposita su mente en manos del Cristo íntimo y solo acepta al Cristo íntimo, marcha por el camino de la liberación final. Y los demonios de la mente no podrán vencerle jamás. Tomás es uno de los 12 dentro de nosotros mismos, uno de los 12 apóstoles, una parte de nuestro propio ser. La mente de Tomás recibe exclusivamente las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que nos puede ayudar, nos puede servir en el sentido práctico esto? En que nosotros en nuestras meditaciones, y recomendamos que mediten todos los seres humanos, meditar no es malo, aprendamos a calmar nuestra mente, pero va a llegar un momento en que tendrás tantas voces, ruidos, actividad en tu mente, dudas en tu mente, que vas a tener que confiar esa mente al Cristo íntimo. Y es una manera también de desarrollar la fe, y hablamos de eso, de la fe, hace unos programas atrás. El Pistis Sophia, de hecho, también nos quiere encaminar por el camino de la fe, de la voluntad. Y todo empieza por ahí. El Evangelio de Tomás, con todos sus dichos, nos enseña bellamente una manera de trabajar con nuestra mente, nutriéndola con temas esotéricos profundos, leyendo obras de enjundioso contenido, educando nuestra mente, por ejemplo, a no proyectar, a no protestar, educando nuestra mente a estar en paz, quieta, y luego acudir al Cristo íntimo para que nos ayude a eliminar radicalmente esos agregados psicológicos correspondientes con el mundo de la mente. En el Evangelio de María, que también es parte de los evangelios gnósticos, encontramos que se centra en las enseñanzas de Jesús directas a María Magdalena, no a María su madre, sino a María Magdalena, a quien se presenta como una de sus discípulas más cercanas. El texto aborda temas como la naturaleza del alma, el conocimiento, es decir, la gnosis y la salvación. Vemos cómo este evangelio de María Magdalena también ya tiene mucho contexto gnóstico, ya busca profundizar en los temas que en los demás no se les daba la importancia que se les da aquí. Recordemos que María Magdalena fue la esposa del Salvador, del gran Maestro Jesús. Y uno de los evangelios apócrifos también dice que el Maestro la besaba en la boca. El trato hacia ella era muy diferente. Y algunos de ellos entraban en conflicto, ¿no?, de por qué era eso. La autora Claudia Setzer, en su investigación que hizo sobre este evangelio de María Magdalena, dice que la mayoría de los eruditos bíblicos afirman que el autor del cuarto evangelio, que ya dijimos que es Juan, o aparece como Juan, hablamos del cuarto evangelio de los que existen en la Biblia, ¿no? Fue un seguidor anónimo de Jesús, referido dentro del texto del evangelio como el discípulo amado, pero no aparecía en las primeras ediciones el nombre de Juan.
En una tradición anterior de la comunidad del cuarto evangelio, el anónimo discípulo amado era conocido como María la Magdalena, la fundadora y la héroe verdadera de lo que ha venido a ser conocido como la comunidad joánica, es decir, una de las fundadoras y líderes originales de la iglesia cristiana. Siento que muy poco se sabe del papel que María Magdalena hizo en ese proceso, en ese tiempo al lado del Gran Maestro. Es obvio que hoy están saliendo a la luz muchos textos y muchos testimonios de investigadores que nos hacen cuestionarnos esa idea que tenemos de María Magdalena. Pero pensemos por un momento eso, ¿no? Jesús tuvo que viajar por el Mediterráneo, tuvo que viajar a la India, a Tíbet, a muchos países. Manejaba idiomas, manejaba a mucha gente. Por simple lógica sabemos que por cuestiones de logística necesitaba asistencia, ayuda de alguien de mucha confianza. Y este alguien de mucha confianza fue María Magdalena. También tenemos el Evangelio de Judas. Este Evangelio presenta una visión diferente de la historia de Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús. En lugar de ser traidor, como hemos pensado que es, Judas es presentado aquí como el héroe que cumplió un papel necesario en el plan de salvación que Jesús traía para la humanidad. Alguien tenía que hacer el papel y Jesús decidió que fuera Judas. En otra investigación que hicimos, Pedro, que era el padre de Judas, se ofrece a hacer ese papel. Pero el maestro dice, no, ya ha sido decidido que quien hará el papel es aquel que está al lado mío y que moja su pan a mi lado. Tenemos que en el conocimiento gnóstico hay una iniciación y es la iniciación de Judas. ¿Y qué pasa en esa iniciación? Pues ya sabemos, y esto lo cubrimos en los cursos ya más privados que tenemos, que hay iniciaciones de misterios menores y hay iniciaciones de misterios mayores. No quiero darles mucho tecnicismo ahora del cuerpo de doctrina gnóstico, porque eso es para las escuelas, ¿no? Y ahí se les da esta instrucción, pero básicamente hay iniciaciones que cualquier persona casta puede lograr y hay iniciaciones que solamente aquellos que trabajan en el arcano AZF pueden lograr. Mas la iniciación de Judas va más allá. Con la iniciación de Judas concluye definitivamente el ego y deviene por secuencia o corolario la absoluta iluminación radical. Pero después de la muerte suprema del mí mismo, dice el Apocalipsis de San Juan, que se sucede un silencio como de media hora. Esto significa por cierto tiempo. Pasado tal tiempo, el Cristo íntimo resucita en el corazón del místico y deviene el estado de conciencia continua, absolutamente iluminada por el ser. Esto nos lo dice el maestro Samael Aun Weor en una de sus conferencias. Entonces, hay una iniciación que corresponde a Judas, y es lo que Judas nos viene a enseñar. Sabemos que en el Evangelio canónico, Judas, después de la crucifixión del maestro, lo encuentran, huye, y después lo encuentran también colgado de un árbol, ¿no? Muerto. Pero con eso lo que nos quiere enseñar es que debemos colgar al ego, ahorcar a nuestro ego también, eliminar nuestro ego, pues después de eso viene la resurrección y viene la iluminación, como ya vimos, iluminación radical. También en esta categoría de los evangelios apócrifos está el Evangelio de Felipe. Este es una colección de dichos y enseñanzas de Jesús que se centran en temas como la naturaleza de Dios, la creación, la salvación. También el texto contiene algunas enseñanzas únicas como la relación entre Jesús y sus discípulos. ¿Cuál era esa relación, no? Aparte de lo que conocemos,
cómo convivían, pues estaban juntos en grandes misiones. Ahí lo podemos estudiar. Pero en la Gnosis, Felipe es más importante, pues nos enseña la ciencia Ginas. Citando al maestro Samael Aun Weor, nuevamente, pues él es el fundador de la Gnosis contemporánea, de toda institución gnóstica, nos dice que Felipe, el apóstol de Jesús, existe dentro de nosotros, aquí y ahora. Pues uno es el Felipe histórico y otro el Felipe íntimo. Y en cada ser humano es una de las partes autoconscientes de nuestro propio ser. Y él debe enseñarle al iniciado a viajar conscientemente fuera del cuerpo físico. Felipe debe enseñarle prácticamente al iniciado a meter el mismísimo cuerpo físico dentro de las dimensiones superiores para viajar por el hiperespacio. Entonces, en el sentido práctico, si nosotros ya hemos intentado salir en astral o entrar en el mundo Ginas y no hemos logrado nada, creo que esta es una buena oportunidad para relajarnos, sentarnos, cerrar nuestros ojos, calmar nuestra mente e invocar a esta parte del ser, a este Felipe interior. Pero no estamos invocando a una persona que vivió hace 100 años o cientos de años. Estamos invocando a una energía, una fuerza espiritual dentro de nosotros. Ya existe dentro de nosotros en el nivel atómico. Y nosotros al invocar esta fuerza y a prepararnos para recibir su instrucción, pues nos vamos a beneficiar. Entonces iremos despertando nuestra conciencia en el mundo astral y posiblemente participando de lo que es la ciencia Ginas. Nuevamente en la Gnosis todo se reduce a la práctica. ¿A qué vamos a hacer nosotros con esta información? En estos evangelios gnósticos apócrifos también existe uno de Pedro y relata o es un relato de la crucifixión y resurrección de Jesús desde la perspectiva de Pedro. El texto enfatiza la divinidad de Jesús y su victoria sobre la muerte. Ahí también nos dice que cuando Jesús sale de la tumba y se va, ¿no?, al cielo, podríamos decir, hasta las piedras que estaban alrededor de esa cueva se levantan, flotan, algo mágico, y hablan de hecho. Mas no debemos olvidar que Pedro es patar, piedra, la piedra angular que debemos cincelar. Se llama Pedro. El maestro Samael Aun Weor tuvo una experiencia con él. Y dice: oh Dios, me prosterné en tierra ante este anciano de los siglos, y él, lleno de infinito amor y compasión, me bendijo, hablando en lengua sagrada. Desde entonces he reflexionado mucho y jamás me pesará haberle enseñado a la humanidad el evangelio de Pedro, el Maituna, el sexo yoga. Por eso dice patar Pedro. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tenemos que trabajar con esa piedra. Esa piedra es el sexo, hay que cincelar, hay que trabajar. Si necesitamos información de cómo hacer ese trabajo, pueden formar parte de los cursos que tenemos, de una forma más organizada, donde se detalla lo que hay que hacer. Nosotros podemos decir algo, ¿no? Hay que transmutar la energía creadora, ok, pero para llegar realmente a lograr eso en nosotros, pues vamos a tener que ser pacientes, y las cosas no se dan de un día para otro, y sí necesitamos estudiar muchísimo. De hecho, de todos los temas de la Gnosis, el que siempre escandaliza a la gente y que siempre ha escandalizado es el del Maituna, el del arcano AZF.
Pero ya se nos olvidó acaso que Noé, el Noé bíblico, también enseñó el arcano, arca de Noé. En ese arcano sabemos que en esa arca solamente pudieron entrar los familiares de Noé, hombre y mujer, y animales también en pareja. Porque arca es la barca de Ra, es el trabajo que hay que realizar entre hombre y mujer, sublimando esa energía sexual. El sexo es sagrado. Es una energía que ha puesto en marcha todo el universo. Gracias al sexo podemos ver colores, formas, luz, oscuridad. Gracias al sexo y a los funcionamientos o funcionalismos secretos del sexo podemos comer, digerir, pensar, tener un cuerpo y moverlo. De hecho, la fuerza sexual tiene diversas cristalizaciones y participamos de ellas aunque no lo creamos. Este es un momento importante para que cada uno de nosotros se analice a sí mismo y defina cómo está viendo el sexo, la fuerza sexual, a la persona del sexo opuesto y a la persona del mismo sexo también. ¿Cuál es la información que tenemos sobre el sexo y cómo se debe practicar? Si, gracias a eso, una criatura viene al mundo, no pensemos que nada más participa la fuerza sexual en el momento de la concepción. La fuerza sexual sigue creando y sigue presente en cada proceso evolutivo de esa criatura. De hecho, se sabe que, pues, de acuerdo a esos septenios, cada 7 años el cuerpo humano ya no es el mismo, se va transformando, pero después de los 28 años ya se ha desarrollado plenamente. Entonces viene un tiempo de prosperidad, de abundancia, de mucha energía y luego viene la involución. Pero la fuerza sexual siempre está presente, mas esa es la piedra de tropiezo, roca de escándalo, aquella que es siempre desechada, aquella que los edificadores desecharon, como nos dice el Evangelio. Pero esta ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es importante tener en cuenta que la lista de los evangelios apócrifos puede variar según la fuente, y aquí nada más mencionamos algunos. Y si bien es cierto que tienen información maravillosa, también hay que reconocer que lo que se ha logrado rescatar está muy defectuoso. Y también entender que aquellos que han interpretado las versiones actuales en las redes de los evangelios apócrifos, en videos, en texto y todo, no son gnósticos. Entonces, sus interpretaciones varían muchísimo de lo que es el verdadero conocimiento gnóstico, aunque se digan textos gnósticos. El maestro Samael Aun Weor viene a refrescarnos la memoria en cuanto a esos misterios. Sí es importante entender de qué trata la salvación, cómo podemos salvarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez creyendo nada más en la figura histórica de alguien, no, pero sí practicando el mensaje crístico, el mensaje gnóstico. Bueno, entonces, algunos de estos evangelios solo se conocen a través de fragmentos o citas que vemos en otros libros, mas para nosotros los gnósticos estos documentos son muy importantes, pues nos revelan la existencia real de la filosofía gnóstica perenne en aquellos tiempos y en aquellos libros. Y entendemos que hubo personas que se preocuparon por el futuro de la humanidad y guardaron sus claves en esos manuscritos, esperando, ¿no?, que la humanidad los descubra, los estudie y los practique. Siempre, en toda la humanidad y en todas las culturas han existido iniciados, maestros, mensajeros, que entregan esa conexión, esa ciencia del religar, o de volver a ligar,
estos valores de la esencia, conscientes de cada persona, con su fuente, con su origen, con la divinidad. Por ahí nos preguntaban que dónde están en la actualidad esos evangelios apócrifos. Bueno, hay muchísimas versiones en las redes de los archivos en PDF. Están al alcance de todo el mundo. Pero si queremos ir y ver o tocar esos rollos del Mar Muerto descubiertos en el año 1945 y otros descubiertos antes, nos va a costar mucho. Según pudimos rastrear un poco, donde están varias fuentes en Internet coinciden que estos evangelios, estos documentos originales, se encuentran en Jerusalén, en el Gran Museo de Jerusalén, y no en el Vaticano como muchos piensan. Aunque obviamente en el Vaticano hay muchísimos libros también muy importantes que hablan de alquimia, que hablan de ciencia, que hablan de divinidad, etcétera, etcétera. Pero situándonos nosotros aquí y ahora, existen también los manuscritos de Qumran, ¿sí? Y ellos también aportan para nosotros mucha luz, mucha comprensión sobre lo que debemos hacer en la actualidad. Sabemos que estamos en tiempos muy críticos. En la misma ciencia ya están hablando demasiado abiertamente de los peligros, por ejemplo, de un asteroide que venga a golpear la Tierra y que cause mucha destrucción. Se habla muy abiertamente de la guerra, guerra de aranceles, guerra, ensayos atómicos, guerra económica, guerra de principios, etcétera, etcétera. Nuestros líderes, tanto religiosos como políticos, y todos nosotros debemos luchar por buscar a la divinidad dentro de nosotros. En la gnosis nosotros pensamos en la guerra, pero en la guerra interior, en la guerra por no dejarnos vencer por el materialismo, por los egos o defectos, en la guerra por ser espirituales, luchar contra nosotros mismos. Si un ego nos dice, roba, no robar. Si un ego nos dice, mata, no matar. Si un ego nos dice, maltrata a los demás, no hacerlo. Si un ego nos dice, fornica, no fornicar. Entonces es el tipo de lucha o de guerra que nosotros promovemos. Ante todo el respeto a la vida humana, el amor fraternal, universal entre todos, y la práctica de estos maravillosos principios gnósticos poderosos de los cuales damos testimonio. Voy a ir a ver sus comentarios, creo que sí, varios han comentado y me envolví muchísimo en el tema y no les puse atención, pero vamos a ver ahora. Ante todo, muchas gracias por su paciencia, por sus saludos, siempre lo sentimos en el corazón e insistimos en que nos ayuden a compartir, que le den like a la página y seguir para que así les envíen notificaciones, que todos los días abras tu Facebook y por lo menos nos des un like para que así te notifiquen cuando hagamos un evento importante como lo que es la transmisión en vivo. Tratamos de todos los sábados a la misma hora estar en vivo para ustedes. A veces no es posible, pero casi siempre aquí estamos. Por eso es importante que le des seguir y like a la página para que te envíen notificaciones. Muy bien, entonces nos saludan. Buenas noches. Gracias por sus saludos. Voy a ir a ver los comentarios que merezcan también una réplica, alguna reflexión y también sus preguntas. Saludos hasta León, Guanajuato, México. Claro que sí, saludos a todos. Reynosa, Tamaulipas. Guatemala, muy bien, nos escuchan en Guatemala, nos ven en Guatemala, muchas gracias. Muy bien. María Tlachi nos comparte una de las prácticas o las oraciones que podemos practicar, les invitamos a leer en los comentarios, para salir en astral con esa parte de nuestro ser que es el Felipe interior.
También nos dicen, la alquimia regenera el cuerpo físico, nos dice Despierta 2020, y efectivamente así es. Pero obviamente es un proceso. Muchas personas practican esto, cualquiera de las prácticas gnósticas, y a los pocos meses se dan por vencidos. Para nosotros ver resultados a ese nivel necesitamos practicar mucho, por años, vidas. Un maestro, Jesús, por ejemplo, no se hizo de la noche a la mañana, fueron muchas vidas. Samael Aun Weor tampoco se hizo de la noche a la mañana. Zoroastro tampoco. Se tiene que hacer un trabajo constante por mucho tiempo en nosotros mismos, sobre todo en los momentos actuales en que estamos en tanta desventaja, ¿no? Que tenemos un 97% de lo que somos de yoes diablos, agregados psicológicos, y solamente un 3% de conciencia libre, el cual lastimosamente está también condicionado por la personalidad. Entonces necesitamos trabajar mucho. Les invitamos a unirse a nuestros grupos. Tal vez el compartir esto está bien, pero hay que organizarnos, hay que buscar en la ciudad donde vivimos a un misionero gnóstico que nos guíe con las prácticas, ¿sí? Que los cuales podamos recogernos, encender un incienso, un fuego y hacer una oración y hacer una cadena de paz y todo. Eso es lo que necesitamos. Dices, Vol Confedero, que escandaliza la técnica ZF porque los resultados son exageradamente subjetivos. Por eso Cristo se la pasaba tratando de convencer a tanto necio, porque todos se creían nacidos especiales, extrema subjetividad en la mente de la gente exactamente. El día que aprendamos a ser objetivos y ver nuestra propia realidad, veremos que estamos incompletos, necesitamos completarnos y solamente con el trabajo en el AZF podemos completar esta creación que está a medias, ni a medias, ¿no? Apenas se inició. Nuestra madre física y nuestro padre solamente pues dieron vida a la semilla, pero esta semilla tiene que desarrollarse ahora en los niveles superiores. Tenemos que crear los cuerpos solares. Sí. Para ser un ser solar necesitas aprender a imitar al sol. ¿Qué hace el sol? Todos los días trabaja por la humanidad. Así también nosotros debemos trabajar todos los días por la humanidad. Empezando así con ese principio, algún día llegaremos a ser seres solares. Si no, no.